nueva sesión del curso de posgrado de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Vamos a empezar inmediatamente, porque si no, no tendremos tiempo de ir sobre el programa y hacer preguntas a los ponentes, como todos queremos. Bien, ya me conocéis, soy Jaime Bosch, a mi lado está José Antonio del Campo, e iremos presentando a los presentadores de esta sesión, que se inicia con la primera ponencia que la hará Elba Llop, que nos hablará de trombosis portal no cirrótica. Elba Llop, de Puerta de Hierro, Majadahonda, Madrid. ¿Y para ponerlas? Se la ponen ahora, ya está. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores del curso la invitación para dar esta charla. Este es el esquema de mi presentación. Como todos ustedes ya sabrán, la trombosis portal no cirrótica no tumoral es una obstrucción trombótica de la vena porta que se puede extender a sus ramas o a otros territorios como la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Hay que decir que este término no incluye la trombosis aislada de la vena mesentérica superior o la trombosis aislada de la vena esplénica y que tampoco incluye la trombosis cirrótica o la trombosis tumoral, que como ustedes ya sabrán tienen implicaciones pronósticas y terapéuticas completamente diferentes. Es la causa más importante de hipertensión portal prehepática y puede afectar tanto a niños como a adultos. Existen unos factores precipitantes que posteriormente detallaré y la prevalencia estimada en población general se estima alrededor del 1% en un estudio realizado en autopsias. La presentación puede ser aguda o crónica y son la secuencia de una misma enfermedad, que tienen la misma causa pero manifestaciones clínicas y terapéuticas completamente diferentes. Como ya he dicho, las manifestaciones clínicas dependen si la trombosis portal aguda es aguda o crónica. No es infrecuente que el diagnóstico de la enfermedad se realice en fase crónica, aunque esto está cambiando en los últimos años con un mejor conocimiento de la enfermedad y con el desarrollo de las técnicas radiológicas. De hecho, como se muestra en este estudio, se observó que los pacientes diagnosticados antes de 1990, el diagnóstico en fase aguda se producía en el 7% de los pacientes y más allá de 1994, el diagnóstico en fase aguda se producía en el 56% de los pacientes. Y de hecho, esto se ha confirmado en series posteriores. El diagnóstico en fase aguda en la actualidad se produce más o menos en el 60% de los pacientes. Hay que decir también que es preciso discernir en si se trata de una trombosis aguda versus un fenómeno de retrombosis sobre una cavernomatosis ya establecida. Y esto a veces no es fácil de saber. Respecto a las manifestaciones en la trombosis venosa portal aguda, la manifestación más frecuente es el dolor abdominal agudo. Este puede ir acompañado de síntomas inespecíficos como las náuseas, la fiebre, la dispepsia y si se afectan los arcos venosos mesentéricos, la isquemia intestinal que al final puede producir necrosis intestinal. Es imprescindible en el diagnóstico de la trombosis venosa portal aguda la realización de una gastroscopia precoz. ¿Por qué? Porque las varices esofagogástricas se pueden producir hasta el mes tras el episodio agudo, aunque se pueden ir desarrollando hasta mucho más tarde e incluso puede ser la manifestación principal la hemorragia digestiva alta. Por tanto, los expertos recomiendan realizar una gastroscopia precoz a los 2 o 3 meses del diagnóstico de la trombosis venosa portal aguda y posteriormente repetirla a los 6 o 9 meses porque se sabe que en el primer año desde el diagnóstico de la trombosis venosa portal aguda es cuando se van a formar todas las varices esofagogástricas. Respecto a las manifestaciones clínicas en la trombosis venosa portal crónica, que también se conoce con el nombre de cavernomatosis portal por el cavernoma, que se forma a las 3-5 semanas del evento agudo, son la consecuencia del síndrome de hipertensión portal asociado y las derivadas de la colangiopatía portal. De nuevo, como en el caso de la trombosis venosa portal aguda, es esencial la realización de una gastroscopia precoz.
Y hasta ahora se sabía muy poco de la historia natural de las varices esofagogástricas y las recomendaciones que se realizaban eran las mismas que la cirrosis hepática. Es decir, cuando no habían varices esofágicas o estas eran pequeñas, repetir la gastroscopia a los 2 años. Hay que decir que estos pacientes tienen una frecuencia mayor de varices ectópicas y una menor de gastropatía de la hipertensión portal en comparación con pacientes cirróticos. Respecto a lo que decía de la historia natural, hasta ahora se conocía muy poco, pero ahora hay una presentación en tipo póster en este congreso y que además se ha aceptado en el Hepatology y ya está en prensa, de un estudio dirigido por el doctor García Pagán, en el que se incluyen 178 pacientes con trombosis venosa portal crónica, de los cuales se excluyen 27 que tienen hemorragia digestiva alta al diagnóstico, con lo cual quedan 151 pacientes que tienen una gastroscopia inicial diagnóstica. En 52 de los pacientes no se objetivaron varices, en 28 estas eran pequeñas, en 60 eran grandes y se objetivaron varices gástricas aisladas en 11. Lo que se observó es que la probabilidad de desarrollar varices en los pacientes que no las tenían previamente a los 1, a los 3 y a los 5 años fue respectivamente del 2, del 22 y del 22%. Y en el caso de que fuesen pequeñas, la probabilidad del crecimiento a grandes eran a los 1, a los 3 y a los 5 años del 13, el 40 y el 54%. Por tanto, lo que concluye el estudio que el curso de las varices esofagogástricas en pacientes con trombosis venosa portal crónica es similar al de los pacientes con cirrosis hepática, por lo que los seguimientos establecidos parece que son correctos. Respecto a la hemorragia digestiva alta por varices esofagogástricas, parece que es la manifestación más frecuente, con una incidencia del 12,5% al año y una probabilidad acumulada de presentarla a los 2 años también del 12,5%. Existen unos factores predictivos de hemorragia digestiva alta por varices esofagogástricas que son el tamaño de las varices y los antecedentes de hemorragia previa. Parece que la mortalidad asociada es más baja que la cirrosis hepática y, de hecho, esta mortalidad ha ido disminuyendo considerablemente con los años con las estrategias terapéuticas que adoptamos. En las series más antiguas, tanto la mortalidad de causa global, que era alrededor del 20%, como la hemorragia por hemorragia digestiva, la mortalidad, por hemorragia digestiva alta era bastante elevada. En los últimos estudios, la mortalidad de todas las causas es del 7 y del 5% y la mortalidad específica por hemorragia digestiva alta es del 1%. No hay que olvidar que estos pacientes pueden presentar ascitis. Normalmente, cuando presentan ascitis es de fácil manejo con diuréticos y está asociada a otras complicaciones, como la presencia de hemorragia digestiva alta o las infecciones. Como ven en la gráfica de la izquierda, en el primer año la probabilidad de tener ascitis aumenta hasta el 36% y después esta probabilidad se mantiene estable a lo largo de los años. Del mismo modo, la recurrencia de la ascitis también aumenta en los 3 primeros años de forma sostenida hasta llegar a una probabilidad mantenida del 77% a lo largo de los años. Y hay que saber que la presencia de ascitis tiene un impacto en la supervivencia y, de hecho, los pacientes con ascitis tienen peor supervivencia que los pacientes que no la tienen. La presencia de encefalopatía hepática clínica es muy rara, pero sí que se ha descrito en una serie pequeña de pacientes la presencia de encefalopatía hepática mínima. Habrá que ver si esta encefalopatía hepática mínima tiene impacto real sobre la calidad de vida de los pacientes, que esto no se conoce. Por último, decir que estos pacientes también pueden presentar episodios de retrombosis que pueden empeorar el cuadro de hipertensión portal y que no son infrecuentes, no solo a nivel local, sino fenómenos trombóticos a otros niveles. Y la tasa de incidencia de fenómenos trombóticos es del 5,5% por 100 pacientes años y hay algún estudio que describe una prevalencia del 27%. Y el factor independiente de retrombosis que se ha evaluado como más importante es que exista un factor protrombótico subyacente. Ahora pasaré a hablar de la colangiopatía portal, que son unas anormalidades que se han objetivado en pacientes con trombosis portal no cirróticas en la vía biliar.
que se piensa que son como consecuencia o bien de la compresión por las colaterales portoportales o bien por fenómenos de isquemia que acontecen en el momento de la trombosis aguda. Las alteraciones que se han descrito son las que ven en la diapositiva. El signo del pseudocolangiocarcinoma es un aspecto de masa que ofrecen las varices pericoledococianas y las varices perivesiculares. Con el desarrollo de la CPRB, aunque ahora ya está reservada solo para terapéutica y más recientemente con la colangioresonancia, se ha visto que la prevalencia de la colangiopatía portal es de alrededor del 80%, si bien es mucho menos frecuente que sea sintomática, describiéndose síntomas en el 5,38% de los pacientes, aunque cuando aparecen estos son graves y de un difícil manejo. El espectro de síntomas que se han descrito son el dolor abdominal, la colangitis o la ictericia. Existen dos clasificaciones propuestas de la colangiopatía portal. Una de ellas es una clasificación anatómica similar a la del tumor de Klatskin y otra de ellas es una clasificación clínico-radiológica que clasifica la colangiopatía portal en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 3, la estenosis con dilatación de la vía biliar, es la que se correlaciona con los síntomas. En este estudio, que se evaluó si existía progresión de la colangiopatía portal una vez estaba diagnosticada, se incluyeron 67 pacientes, 22 de ellos que tenían ya una trombosis venosa portal aguda diagnosticada. Se sabía cuándo había sido el evento agudo. En estos pacientes que tenían una colangioresonancia realizada o bien durante el año tras el diagnóstico o bien más allá de ese primer año, se vio que aquellos pacientes que no tenían colangiopatía portal en esa primera colangioresonancia, cuando se repetía, no se objetivaba progresión a grado 3 de la colangiopatía, es decir, no se objetivaba progresión a colangiopatía sintomática. Y del mismo modo, en pacientes con cavernomatosis portal, aquellos pacientes a los que se repetía la colangioresonancia y que no tenían colangiopatía portal grado 3, tampoco se objetivó progresión a grado 3 de la colangiopatía portal, es decir, a colangiopatía sintomática. Por tanto, la progresión radiológica es infrecuente si la cavernomatosis portal permanece estable. Este estudio contradice un poco a los estudios indios que dicen que la colangiopatía portal es una enfermedad lentamente progresiva. Sin embargo, los estudios indios suelen tener dentro de sus pacientes a población pediatra y quizás en ellos se comporte de modo diferente. El diagnóstico de la trombosis venosa portal se realiza mediante ecografía Doppler abdominal, que es la técnica de elección, y se confirmará mediante la angioTAC o la angioresonancia, que nos permitirá además establecer la extensión o si existe algún factor local asociado a la trombosis. En la trombosis venosa portal aguda, los hallazgos radiológicos son la presencia de material iso o hipogénico en el interior de la vena, en la eco, la presencia de material hiperdenso tras la administración de contraste en el TAC o la ausencia de colaterales, al menos de gran tamaño, en la eco o en el TAC. Si bien esto a veces es difícil de discernir. En el caso de la trombosis venosa portal crónica, el diagnóstico radiológico vendrá dado por la presencia de un cavernoma portal, por la presencia de colaterales portosistémicas, de esplenomegalias, alteraciones en la arquitectura hepática consistentes en atrofia o hipertrofia e incluso por la presencia de imágenes nodulares. Estos hallazgos nos deben hacer descartar la presencia de una cirrosis hepática mediante una biopsia hepática o bien de forma no invasiva mediante un fibroscan. Para la colangiopatía portal utilizaremos la colangioresonancia. Además, es preciso realizar en estos pacientes un adecuado diagnóstico etiológico para poder tratar la enfermedad de base. Existen factores trombofílicos adquiridos, los más importantes, los trastornos mieloproliferativos, factores trombofílicos hereditarios, factores locales y otros factores. Además, en el 25% de los pacientes puede ser que no se llegue al diagnóstico de la causa. Hay que decir que en un estudio multicéntrico europeo se vio que en más del 50% de los pacientes había más de un trastorno protrombótico y que aquellos que tenían un factor local, en el 36% de ellos también tenían un factor general, por lo que el estudio exhaustivo es muy importante. Además, hay que decir, en el caso de los síndromes mieloproliferativos, el diagnóstico de sospecha
se debe realizar generalmente en población normal por la presencia de hiperglobulia, leucocitosis o trombofilia. Sin embargo, estos pacientes se encuentran en situación de hemodilución o hiperesplenismo, lo cual nos podría hacer no diagnosticarlos adecuadamente. Por este motivo, es necesario realizar la mutación de la Yakutskinasa 2, que se halla presente hasta en el 90% de los enfermos con policitemia vera y hasta en el 50% de los enfermos con trombocitemia esencial y mielofibrosis idiopática. Y aún así, con la JAK2 quinasa a veces no es posible diagnosticar al paciente y hay que hacer una biopsia de médula ósea. En este sentido, también se ha evaluado la mutación somática del gen de la calreticulina en este estudio, en el que se incluyeron 35 pacientes con un síndrome mieloproliferativo conocido. Se investigó en pacientes con JAK2 negativo, la mutación del gen de la calreticulina, y lo que se vio es que había 5,7% de pacientes que la tenían positiva. Lo que sugiere los autores es que en pacientes que tengan una mutación de JAK2 negativa habría que hacer una mutación de la calreticulina para llegar al diagnóstico del síndrome mieloproliferativo. Me gustaría comentar brevemente como diagnóstico etiológico este estudio que ha sido publicado ahora en el Journal of Hepatology, que correlaciona la obesidad central con aquellos casos de trombosis portal venosa idiopática. Y, de hecho, el único factor independiente de trombosis venosa portal en este estudio idiopática es la circunferencia de la cintura. Respecto al tratamiento, obviamente hay que hacer el tratamiento de las enfermedades asociadas, en el que no me detendré. Y el tratamiento de la trombosis venosa portal aguda es muy importante la anticoagulación precoz, porque la repermeabilización espontánea es muy infrecuente y hay que evitar, hay que conseguir la recanalización para prevenir la hipertensión portal y la isquemia intestinal. La tasa de recanalización global completa es del 40%, si bien es de hasta el 60% si se hace en la primera semana y disminuye considerablemente si se hace dentro del primer mes, hasta el 20%. Los factores predictores de mala respuesta a la recanalización son la presencia de ascitis, la extensión de la trombosis, varios factores protrombóticos concomitantes y el retraso del inicio de la anticoagulación. Y se debe mantener al menos 6 meses, que es hasta donde se ha visto que se puede repermeabilizar la porta, y en los casos en que la trombosis portal se extiende a la esplénica o a la vena mesentérica superior, se ha visto repermeabilización hasta los 12 meses. En esos casos se podría mantener la anticoagulación hasta 12 meses. Existen otros tratamientos de la trombosis venosa portal aguda que no detallaré, pero que son la trombolisis, la trombectomía quirúrgica y el TIPS, que en realidad no se han comparado en estudios prospectivos aleatorizados con la anticoagulación precoz, que es verdad que consiguen algunos de ellos tasas buenas de recanalización, pero tienen complicaciones importantes. Respecto al tratamiento de la trombosis venosa portal crónica, la anticoagulación irá dirigida a evitar los fenómenos de retrombosis y evitar fenómenos trombóticos en otros territorios. No hay estudios controlados prospectivos randomizados que evalúen el riesgo-beneficio de la anticoagulación en estos pacientes, pero los estudios retrospectivos lo que han visto es que parece que la anticoagulación disminuye el riesgo de trombosis, si bien se mantiene igual el riesgo de sangrado, aunque hay un estudio que sí que dice que aumenta el riesgo de sangrado. En ese estudio, sin embargo, el riesgo, el tener un fenómeno trombótico sí que era un predictor de poca supervivencia y no lo eran la anticoagulación o la hemorragia. Por este motivo y por el tipo de estudios y por las discrepancias, los expertos recomiendan la anticoagulación solo cuando haya una causa protrombótica conocida, cuando haya historia personal o familiar de trombosis y cuando haya habido en el diagnóstico una isquemia intestinal grave. Con respecto a la retrombosis, quería presentar este estudio que también se presenta en este congreso en forma de póster, en el que se evalúa la retrombosis en 108 pacientes. En estos pacientes, en 39 hay un factor protrombótico, en 35 hay un factor local y en 34 la causa es idiopática. En 32 con factor protrombótico reciben anticoagulación y 12 de los que tienen factor local o idiopático reciben anticoagulación. La tasa de retrombosis en estos pacientes es del 13% y lo que ven es que
presentan retrombosis 3 del grupo de anticoagulados con factor protrombótico y ninguno de los anticoagulados con los otros 2 factores, y sí aquellos que no habían recibido anticoagulación. Por tanto, lo que concluyen es si debemos anticoagular realmente por un tiempo limitado y tendríamos que averiguar cuáles son los factores de riesgo de retrombosis. Respecto al tratamiento de la hipertensión portal, no hay estudios que evalúen el tratamiento en pacientes con trombosis portal no cirrótica, por lo que se acepta el tratamiento aplicado a los pacientes con cirrosis hepática. Realizar profilaxis primaria de la hemorragia digestiva por varices con betabloqueantes o ligadura, realizar profilaxis secundaria con betabloqueantes y ligadura. El episodio agudo se puede tratar igual que en el caso de la cirrosis hepática, y cuando la hemorragia es refractaria se pueden plantear alternativas como la colocación de un TIPS, si se puede, la derivación quirúrgica, la transección esofágica, la esplenectomía o la ligadura quirúrgica de las varices. En el caso del tratamiento de la colangiopatía portal tampoco existen estudios prospectivos randomizados que evalúen el tratamiento en la colangiopatía portal, y todo se basa en series pequeñas de pacientes. Parece que los pacientes asintomáticos o con colangiopatía portal radiológica no deben recibir tratamiento. Si bien es verdad que el síndrome colestásico mejora con ácido uso de oxicólico, aunque no se puede hacer una recomendación general porque esto no está aprobado. Los expertos recomiendan el tratamiento endoscópico con esfinterotomía y drenaje biliar en pacientes sintomáticos con o sin cálculo, con prótesis, con colocación de prótesis biliares de repetición. En estos pacientes quizás también podría tener un papel el ácido urso de oxicólico, porque ya sabéis que las prótesis biliares se obstruyen con facilidad. Y por último, si los pacientes son refractarios a estas terapias, se puede tratar la descompresión quirúrgica o de nuevo el TIPS si es posible colocarlo. El pronóstico de la trombosis venosa portal no cirrótica es muy bueno, una supervivencia a 5 años del 85%. Sin embargo, si ha habido infarto intestinal o fallo multiorgánico, la mortalidad sí que es muy elevada, del 20 al 50%, y la mortalidad asociada a la trombosis venosa portal crónica es menor al 10%, siendo en algún estudio los factores predictivos de mortalidad la edad avanzada y la trombosis mesentérica. Como conclusiones o mensajes para llevar a casa, es imprescindible el diagnóstico precoz de la trombosis venosa portal aguda, porque es imprescindible la anticoagulación precoz. En la trombosis venosa portal crónica hay que individualizar cada situación, pero igual deberíamos mantener la anticoagulación más de lo que lo estamos haciendo ahora mismo. La gastroscopia precoz, tanto en la aguda como en la crónica, es esencial para el diagnóstico de las varices, y el estudio etiológico exhaustivo es vital para el tratamiento de la enfermedad de base. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba. Quédate aquí. Tenemos tiempo para 1 o 2 preguntas breves y concisas. ¿Alguien tiene la necesidad de preguntar? Después de una explicación tan clara. Doctor García Pagán no quiere preguntar nada. Bien, me gustaría que matizaras un poco más el tratamiento de las crónicas. Has dicho muy bien que los pacientes que tienen una trombosis portal crónica, que tienen antecedentes, tienen síndromes protrombóticos detectables, en estos la recomendación es continuar con la anticoagulación de forma indefinida. Mientras que en los otros es un poco más dudoso, y quizá para curarnos en salud deberíamos hacerla, pero aquí ha sido muy poco taxativa. Bueno, pues ¿Tienes un consejo para dar? Es que en realidad no se sabe todavía si podemos dar anticoagulación. ¿Qué haces con tus pacientes? Yo en realidad sigo las recomendaciones de anticoagular si hay algún factor protrombótico conocido, si hay historia familiar o personal, y si ha habido fenómenos de retrombosis, en el mismo paciente, y ya está. No hago, hago el estudio etiológico exhaustivo, por supuesto, porque hay veces que hay pacientes que tienen síndromes mieloproliferativos no diagnosticados previamente y que se pueden haber pasado, y eso sí que quizás necesitarían anticoagulación. Yo hago una cosa que no sé si hago muy bien o no, pero lo hago, que es que cuando no hay factores protrombóticos conocidos, que es frecuente, si el paciente tiene una historia que pueda sugerir que la enfermedad ha tenido varios brotes, es decir, que ha hecho varios episodios de dolor abdominal después del diagnóstico inicial o inicialmente, y cuando se detecta
y había un cavernoma, o está más extendido que solamente el cavernoma y afecta a la mesentérica o a la esplénica, yo en estos casos continúo la anticoagulación indefinida. Dios me perdonará si me equivoco. Pero en algunos hemos tenido resultados muy buenos en el sentido de que a largo plazo se repermeabilizan. De forma, yo creo que un poco el mensaje que has dado muy bien es que no hay que tener tanto miedo a anticoagular a estos pacientes, que las hemorragias que tienen no son mortales, que se pueden tratar y que el índice de hemorragias provocadas por el tratamiento parece menor de lo que se había estimado en un principio y que es una circunstancia propicia por lo menos a continuar tratamiento anticoagulante cuando se puede. Muy bien. Bueno, muchas gracias.